Y solo te cuento esto nada más de ese tema. Hace poco mi hermana me dijo que le habían llamado en la escuela porque le habían dicho que su hijo mi sobrino tenía problemas. ¿Sabes por qué tenía problemas? ¿Por qué? Le asustaban a los psicólogos. ¿Ya? Porque era muy fantasioso. Era un mitómano, se inventaba. Se inventaba historias y eso era un problema para la psicóloga, ¿te das cuenta? Entonces, ferviente hincha del Quito, ¿no? que creo que están muy mal los del Quito, ¿no? Creo que están en segunda, tercera categoría. Ya está en la B. El Quito ya está en la B, pero con V, ¿no? Quisiera ver, veamos bien la cuestión lingüística, ojo. ¿Qué sería la diferencia entre ser mitómano y mentiroso? Porque mitómano también me suena que hay gente que es mitómana que se cree su propia mentira, ¿no? Que vive en un mito inventado y se la creen hasta el fondo, versus la gente que sabe que está mintiendo, fabulando al otro. Hello, mi gente. Estamos en un nuevo podcast fuera de la caverna. Y si no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Y bueno, activa la campanita y ponle like. ¿Qué tenemos esta noche? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar bastante del cine mexicano y una especie de alusión a todo lo que representa el streaming. Y tenemos un invitado que nos va a dar todo este condumio, todo esto relacionado a lo que va a ser. Y sin más preámbulos, me paso un poquito para atrás para seguir conversando con la persona que va a ser mi codirector esta vez. Entonces, estamos aquí con Jimmy Méndez. Bueno, con Jimmy ya hemos estado en otro podcast y estructuralmente es lo que quiere. ¿Qué más, Jimbo? ¿Cómo estamos? Mañaño. Bien que hayas venido a mi caverna. Bueno, entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un poco de comedia, un poco de ficción, un poco de drama, romance, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, presentemos al invitado de esta noche, que él me dijo que lo presente como alguien humilde. Él es bastante relajado, no quiere que le den pomposidad en todo lo que se refiere. Entonces, démosle paso al surrealista, existencialista, romántico y melancólico, Iñaki Oñate. Un aplauso, por favor. Hola, hermano, ¿cómo estás? Saluda ahí. Siéntate, por favor. Muchas gracias, Gracias por la invitación. Ya, pues, mi amigo. O sea, verás, yo te invité básicamente porque nunca he hablado del tema de cine, he hablado de pintura, he hablado de música, he hablado también de mis panas del colegio, he hablado sobre todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dedicado. Entonces, esta vez vamos a hablar un poco de cine, esencialmente de la época dorada del cine mexicano. Sí. Entonces, voy a dar una especie de preámbulo. Si es que digo algo de más, por favor, cállame, a veces hablo mucho. Es la mejor época quizás de la historia del cine mexicano. Exacto. Sí, por supuesto. Esta época se caracterizó porque teníamos básicamente al presidente Cárdenas en México en los años 30 hasta los 50. Lo que hizo él fue impulsar al cine mexicano, ya que en ese tiempo estaba muy ocupado Estados Unidos en la guerra. Por eso mismo es que fue este crecimiento. Entonces, por favor, Iñaki, ¿cómo te digo? ¿El señor Oñate o Iñaki? Cuéntame, ¿cómo te puedo decir? Iñaki está bien. Iñaki, ok. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué nos puedes decir de esta cuestión, de este tema? Bueno, yo el cine mexicano, inclusive hasta mi época que era chamo, me acuerdo que el cine mexicano siempre estuvo presente en las televisiones, en el cine de Cantinflas, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y siempre me han contado mis padres, ¿no? Que ellos crecieron también viendo el cine mexicano de oro de los 50. Siempre ha habido una conexión muy fuerte entre el cine mexicano, la cultura mexicana con Ecuador, ¿no? Claro, o sea, hay una cultura bastante relacionada a México con Ecuador. Porque hay muchas cosas en común, entonces se dio esa fácil identificación con la cultura mexicana. Por supuesto. ¿Quién ha visto una película de Cantinflas? ¿Tú, Jimmy, has visto alguna película de Cantinflas? O sea, las que son a blanco y negro. Eso por ahí he visto son las mejores, unos cortos nomás, pero así película no. Pues a ver, con Cantinflas, ¿qué tenemos? Tenemos un cine bastante relacionado al romanticismo, a los valores
él ensalza bastante el tema de la pobreza y el crecimiento de una persona en su trabajo. Claro, el Cantinflas lo que hizo era una especie de mexicanización de Charles Chaplin, ¿no? Porque el mismo tipo de personajes de ese vagabundo, exacto, con buenos valores, con un buen corazón, que ayuda a la gente, ¿no? Él tomó eso y lo hizo pues suyo, ¿no? Exactamente. Sí, porque, o sea, y aparte de Cantinflas, hay un personaje que él dice que es la cara de la era dorada de México en ese tiempo. Estamos hablando nada más, nada menos de Pedro Infante. Claro. Pedro Infante era, o sea, esencialmente una persona que él se ponía la cara y todos los mexicanos iban a ver al cine. Era cantante, músico y actor de cine, ¿no? Que murió muy joven, murió prematuramente. Sí, murió súper joven, ajá. Entonces, producción, por favor, ¿pueden bajarle un poco el volumen? Vamos a cantar un poco aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto es de parte de Omar. Por si acaso, si quieren venir acá, estamos en Tumbaco, en el Arenal. Estamos muy cerquita de la Plaza Ilacril. Por favor, visítenlo. Acá hay excelentes cervezas. Y eso, bueno, creo que estamos un poco medios rígidos, ¿no? Relajémonos, muchachos. Esto es un podcast. Yo por lo general lo suelo hacer más cómico. Bueno, esto, para eso también sirve, ¿no? Exacto, para aflojar un poco, ajá. Sí. Gracias. Que les vaya bien, ¿no? Chao, gracias. Bueno, qué gentil que se porta la gente ahí cuando uno ya es, entre comillas, conocido. Exacto. Y eso que la palabra gentil tiene una connotación, ¿no? En la Biblia, gentil era lo contrario a los judíos. Los gentiles, claro. Sí, entonces, bueno, ya eso lo haremos otro día ya. En otro podcast de, no sé, puede ser de filosofía, no sé, de todo. Ahora estamos un poco de cine. Ya. Estábamos hablando de lo que estábamos un poco tensos, será el frío, será el paro, no lo sé. Pero bueno, continuamos. Estábamos hablando de Cantinflas, hablamos de Pedro Infante. Y eso, ¿cuándo se acabó la era del cine mexicano? Se acabó por allá por 1956, con precisamente casi la muerte de Pedro Infante, que él falleció en 1957. Él era la cara de la era dorada del cine mexicano. Entonces, ¿por qué murió esa época? No sé si tú tengas algo que acotar ahí, ¿por qué pasó eso de que se acabó? Porque hacían como 100 películas cada año. Entonces... Yo, por ejemplo, no sabía que se acabó a mitad de los años 50. Yo pensé que había durado 10 años, por lo menos, la década del cine de oro. O sea, duró como 20 años. Desde los 40 a los 50. Ajá, desde los 30, del 1936 a 1956. Y se acabó en el 56. Se acabó en el 56, ajá. Eso no sabía. Sí. No, pero bueno, se acabó en esa época, pero ¿por qué se acabó? Porque Pedro Infante ya estaba por morir. Él hizo una película llamada Escuela de Vagabundos, ¿ya? Y la última película que él hizo se llamaba Escuela de Rateros, ¿qué es? De rateros, de delincuentes, algo así, cambiándole un poco el nombre. Entonces ya fue la última película, ya tuvo mala producción y un poco fue decayendo, ¿ya? Ahora no sé si ustedes pueden... Él murió ¿cómo? Porque fue prematuro. ¿Cómo fue la muerte de él? Eso no me acuerdo. ¿Fue un accidente? ¿Fue qué? Creo que por su vida, ahí especularía, sinceramente. Es por su vida bastante bohemia, bastante no ligada a la formalidad y todo eso. Entonces, considero que por ahí fue la cuestión esa. Ajá. Bueno, quisiera que ustedes me digan tal vez de alguna película mexicana de ese tiempo que nos puedan recomendar, decir, ¿saben qué? En ese tiempo había una película buenaza y me gustaba este actor, me gustaba este director, etcétera. La película que se me viene en mente, que tú mencionaste previo a ya sentarnos acá, que habría que ver de qué año es, porque ahora que me dijiste que se acabó el cine de oro mexicano a mitad de los años 50, Los Olvidados, de Luis Buñuel. Excelente, ahí va a ponerle abajito. Peli en blanco y negro, una de las mejores películas de la historia del cine mundial, universal. Los Olvidados, de Luis Buñuel. Esa no estoy seguro de qué año es, pero se me hace que es ya casi llegando al final de la era de oro mexicano, ¿no? Precisamente Luis Buñuel es parte de la época dorada del cine mexicano. Y Los Olvidados es una película tremenda. Siendo él un español que emigró a México, ¿no? Exacto, él era español. Se exilió a México. Exacto, es que eran otros tiempos, ¿no? De represión, como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Tiene que ver también mucho lo que te
tema de los judíos de Europa que se movieron a vivir a México por la... Mucho judío. Los judíos también, ¿cierto? Se fue mucho judío a México, es verdad. ¿Sí? Porque también creció de alguna manera esa influencia europea dentro de México. Exacto, sí hubo eso. ¿Qué tal está la cervecita, Jimmy? Cuéntame. ¿Cómo le aprecias a la cerveza? Sí está. Sí. Mira, y sobre todo aquí la comida es espectacular. Yo por eso acá vengo todos los días. Si tienen novia, vengan acá. Si tienen moza, igual. Vengan, pero... luego le crucetean. Ajá, pero luego le crucetean. Acá es cruceta, por si acaso. A él le gusta bajar peladas. Él me bajó 2 peladas en el colegio. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Ahora ya no, pues ahora ya como estamos todos casados. ¿Tú también estás casado? No. ¿Qué estás todavía? ¿Soltero? Soltero. Te pongo ahí entonces para que te busquen en Instagram. Claro. Tú ya Ya. estás casado, tan pibe, ¿estás casado? No. No, puede ser. no. A mí me gusta bromear nomás. No estoy casado yo. No, tan pibe. Oye, y bueno, bien que hablas de esa palabra pibe, ¿no? Me comentaban, o por ahí estuve estudiando un poco de tu personaje, que estudiaste en Argentina. Estudié en Argentina, sí, me fui a estudiar cine allá. Y cuéntame cómo se siente ser ecuatoriano y que el acento de otro lado no se te quede. ¿Sabes qué? Cuando fui a Argentina, les encantaban los argentinos cuando me escuchaban hablar a mí como ecuatoriano, español, así de todo. Me decían que hablo como el canal Disney, ¿Ya? así en neutro. ¿Ya? Y les encantaba eso, entonces creo que por eso también mantuve un poco mi manera de hablar, porque les parecía exótico y atractivo al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, piensan que tu acento es de Suena Disney. al canal Disney. Sí. Es de doblaje. O cuando un ecuatoriano que habla medianamente así, normal, va, le escuchan y inmediatamente lo identifican a canal Disney, inmediatamente. Ah, o sea, hermano, tú básicamente si es que te preguntan cómo hablas en Argentina sería como un acento bastante de las películas de Disney. Canal Disney, yo digo que hablo como canal Disney Disney. Channel. Disney Channel. Exactamente. Ya te cacho. Ya. Por eso no se me pegó tanto el acento. Lo que sí se me pegó, hasta por nostalgia de que extraño mucho Argentina, es la Y. Ya. Eso sí se me quedó pegado conscientemente. Ya. Por ejemplo, dame una oración, como le digas ahí. Yo no digo mayo, no mayo. Ah, dices mayo. Digo igual, o sea, si tú dices llave, Ya. yo digo llave. Eso se quedó ya marcado. Que no es consciente, no lo hago por un gag, sino que ya quedó ahí Ya te quedó ya. inscrito en el cerebro. Ya es involuntario, entonces. Involuntario. Queda inconsciente. Claro. Haciendo un paréntesis ahí, cuando el ecuatoriano va a España, ¿qué le sucede? Va a España y en España se le queda el acento a la semana, ¿no? Al mes. Eso sí me parece un poco triste cuando pasa eso. Eso no Sí. me pasó, por ejemplo. Yo conocía gente, yo ya viviendo en Buenos Aires, venía gente y a las 2 semanas ya hablaban más porteño que nadie. Claro. Eso ya es Suele medio pasar. raro eso, ¿no? ¿Y tú tienes algún familiar en España que se le haya quedado así? Nada. Yo puro ecuatoriano. Puro ecuatoriano. Ah, ya. No, yo tengo un montón. Tengo algunos familiares, ¿no? De España. Claro, pero ahí es un camaleón. O sea, a veces también el tema de que si es que vos hablas así como ecuatoriano, evidentemente te van a clasificar a un lado y si es que comienzas a hablar acá. Porque también tienes diferentes tipos de ecuatoriano que hablan, ¿no? Tienes alguien que habla bien slang ecuatoriano, ¿no? Claro, igual aquí en el Que Ecuador hay chuchas, así como diferentes tipos de... muy quiteño, y después tienes gente que habla Exacto. un poquito más neutral y así, ¿no? Es muy diverso. Sí, no, y bien que trata esa cuestión, ¿no? O sea, porque aquí el ecuatoriano es, como tú dices, se camufla, ¿no? Se camufla, va a otro lado, empieza a hablar como ellos, empieza a vestirse como ellos. Por si acaso ahí visiten el libro del Chuya Romero y Flores. Trata exactamente de eso. Jorge Isaac. De Jorge Icaza, Icaza, exacto. Ahí va a ponerle ahí el libro para que... también escribió Guasipungo, me acuerdo que en el colegio leí Guasipungo. Te obligaban a leer Guasipungo. Claro, así pongo. Para ti uno de los mejores libros. Es buena, es buena. ¿Sí? De los mejores libros, exacto. Costumbrismo ecuatoriano. Claro. ¿Sabrías leer? No mucho porque no es cuánto tenía en mi El libreta. lenguaje. Ahí voy a poner una fotito ahí de cuánto sacaba ¿Cuánto el lenguaje. tenías del lenguaje? No, A ver, tú lo vi, viste, a ¿cuánto? ver. Lee. Ahí voy a poner una fotito para los que están viendo ahí desde el... Y por si acaso, suscríbanse al canal, Fuera de la Caverna. El canal se llama La Biblioteca de Deguel y denle like y todo. A ver, Primer trimestre 13. Sobre 13. 20. 13 sobre 20. Si eras burro, ¿no? Ahí me decían burro, pero por otra cosa. Ya parece una cadena de podcast. Parece que en los podcasts repito algunos chistes de otros. Y es normal eso.
Hay que innovar, hay que cambiar guión. Pero ¿sabes a qué me haces de acuerdo con tu reporte de notas? A mí también no me fue tan bien en la primaria. No eras tan brillante. No era tan brillante. Ya. Porque también los profesores en esa época y los psicólogos de los colegios se asustaban con cosas que ahora ya se entienden de otra manera, como cuando era bien creativo, Ya. medio fantasioso. En esa época el psicólogo llamaba a los papás y se quejaban, se asustaban porque uno tenía unas cuestiones fuera de lo normal, Ya. que ahora ya se manifiestan cuando uno es artista o tiene ciertas actividades que son extraordinarias. Y nos traumaban diciéndonos que éramos no tan brillantes como acabas de Ya. decir, ¿no? Oye, pero es que lo que me cuentas de Iñaki es ya otros tiempos, ¿no? Porque imagínate, tú cuando estuviste en la escuela, ¿qué año más o menos era así? Haciendo unas cuentas así pequeñas. O sea, yo nací en el año 88, yo estudié en los 90, que fue mi infancia, ¿no? Imagínense, para toda la gente que está viéndonos, o sea, chuta, es como que ya una época muy antigua, ¿no? No sé si tan activa, ojo. Es una joda nomás. Pero inclusive hoy en día, ¿no? Lamentablemente me han contado, yo tengo sobrinos chiquitos ahora que van al colegio y sigue habiendo ese problema con los psicólogos. ¿Ya? Y solo te cuento esto nada más de ese tema. Hace poco mi hermana me dijo que le habían llamado en la escuela porque le habían dicho que mi sobrino tenía problemas. ¿Sabes por qué tenía problemas? ¿Por qué? Le asustaban a los psicólogos. ¿Ya? Porque era muy fantasioso. Era un mitómano, se inventaba. Se inventaba historias y eso era un problema para la psicóloga, ¿te das cuenta? Entonces no hemos avanzado mucho desde mi época hasta Claro, hoy en desde día. los 90 hasta 2000. Seguimos casi igual, ¿ah? No ha cambiado mucho, pilas ahí. Un saludo para todos los psicólogos que hacen su trabajo y los que hacen bien y los que hacen mal. Más o menos. A ver, hablábamos de la mitomanía. Es un tema bastante complicado, ¿no? La mitomanía, ¿no? Precisamente, películas mitómanas. Y ya, ¿sabes cuál podría ser un ejemplo de una película mitómana? El lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street. Exacto. Jordan Belfort es un gran representante de la mitomanía, ¿no? Es alguien que te vende humo. Sí. Una palabra bastante que se usa en Argentina, vende humos, ¿no? Los vendehumos, los chantas también. ¿Chantas de chantaje? No, chanta es que te estafan, que te mienten, que te dicen. Pero ahí yo quisiera ver, veamos bien la cuestión lingüística, ojo. ¿Qué sería la diferencia entre ser mitómano y mentiroso? Porque mitómano también me suena que hay gente que es mitómana que se cree su propia mentira, ¿no? Que vive en un mito inventado y se la creen hasta el fondo, versus la gente que sabe que está mintiendo, fabulando al otro. Ya. O sea, A ver. que ver. A ver, paso uno. A ver, el mitómano es una patología. Es una enfermedad. Es una enfermedad, Ya. ¿verdad? Y el otro es el mentiroso a El propósito. otro sabe lo que está haciendo exactamente. Entonces es un psicópata. Es un psicópata, exacto, es un psicópata. Ajá. Porque no tiene miedo a mentir, porque sabe y lo hace a propósito. No, ojo, ahí también, disculpen que me ponga tan preciso No, para sí, el sí, lenguaje, porque yo tuve una novia psicóloga Ok. que va a ver esto seguramente. Saludos a la novia psicóloga de Iñaki, desde donde esté viendo. Y ella había hecho una distinción entre qué es psicópata y sociópata, creo, psicótico. ¿Ya? Entonces los psicópatas nacen psicópatas, Ajá. ¿sí? Ellos nacen ya con una cosa morfológica en el cerebro que les lleva a hacer lo que hacen. A ser manipuladores, mienten sin pena. Mientras que el psicótico se genera. El psicótico puede haber nacido normal, pero las Qué bueno. adversidades de la vida le llevan a desembocar en eso. ¿Ya? Entonces es eso, hay que ver con claridad de qué estamos hablando. Mitomanía, mentira, psicopatía, ojo. Claro, hay una diferenciación ahí tremenda, ¿no? Pero bueno, creo que nos estamos desviando un poco del tema, no sé, o hablamos un poco de psicología. ¿Saben qué? Apaguen todo y hagamos podcast de psicología. Ya al cine, al carajo, no vamos a hablar de cine. No, es que hay un tema, porque justamente me habías mencionado vos la palabra lingüística, ¿no? Yo te dije semiótica, Ah, sí, tuvimos el kickoff, tuvimos una especie de disputa, ¿no? de aclarar un poquito de qué vamos a hablar. Y mi papá, que falleció hace un mes, en paz descanse, él era semiólogo, entonces él desde chiquito me enseñó que hay que ser muy precisos con el lenguaje. Exacto, porque el lenguaje a la vez que ayuda puede dañar, ¿no? Entonces, No si solamente eso, sino que el lenguaje crea realidad. ya, exacto, Entonces tú, si te expresas bien, no solamente es una herramienta, sino que estás creando realidad expresándote de la manera correcta, utilizando las palabras indicadas. exacto. Sí, o sea, Así que ojo con eso. Si piensen, por ejemplo,
ejemplo, ahorita con lo que dices Iñaki, me viene la idea de no sé qué pasa en las novelas distópicas. Realmente en las novelas distópicas tú tienes una pérdida de lenguaje, de la precisión de las palabras. Ya. Perder una precisión de las palabras, pierdes el sentido de la realidad. Pierdes tu libertad también. Pierdes una forma de expresarte. Claro. Que es parte de la libertad. En las películas distópicas, dices. Ejemplo, ¿películas o libros? Eco. Claro. Por ejemplo, ahí es claro, digamos, la pérdida de lenguaje. La pérdida de Ya. lenguaje o la tergiversación del lenguaje. Eso, la tergiversación, la manipulación del lenguaje. Bien ahí el sociólogo de la central, bravo. Un saludo ahí a todos los sociólogos de la central. Un aplauso ahí. No, pero es interesante. George Orwell para mí es un buen representante de la distopía, ¿no? De la distopía. Si bien es cierto, La Granja Animal es un libro que siempre recomiendo. Muy excelente. La rebelión de la Granja Animal, ¿Sí? Libro buenazo. Volviendo a la mitomanía, Jimmy, cuéntame, ¿alguna vez has mentido tú para salirte de algún apuro o algo? Creo que todos mentimos. ¿Ya? Todos mienten. Todas mienten o todos. Todas mienten. Todas mienten. Ahí, Todos mentimos, chucha, para salirte de cualquier cosa. hashtag todos mentimos. Hashtag todos mentimos. Hay que etiquetar a las mentirosas. Todos los hombres mentimos. Eso sí. Por eso si te dicen que tenemos otra, es porque no tenemos. Claro. O sea, ahorita estamos todos solteros, entre comillas. Pero de ahí nos han de ver casados por algún lado, ¿no? Yo nunca he mentido, ojo, Facebook. jamás de mi vida. Nunca he mentido. ¿No? Es como Lazo, entonces. Como Guillermo. Un saludo para Guillermo Lazo. Un saludo. Nunca he mentido. Bueno, a ver, no me gusta meterme en política. Yo a mí en mis podcasts nunca hablo de política. Nunca. Jamás. Y hoy no va a ser la excepción. Claro, porque soy nazi. Saludo para el Luguito, que es bastante nazi. Ahí voy a etiquetarle ahí. Y del Quito. Ferviente hincha del Quito, ¿no? Que creo que están muy mal los del Quito, ¿no? Creo que están en segunda, tercera categoría. Ya está en la B. El Quito ya está en la B, pero con V, ¿no? Bueno, ese fue el momento podcast cómico, ¿ya? Vamos un poco más serios. O sea, hoy día no soy Edward Brady Comedian. Hoy día no es un podcast de stand-up comedy, o sea, un poco de humor. Hoy día soy Radiohead, un personaje que se dedica a entrevistar a artistas famosos. Continuamos. La segunda. Solo una pregunta. ¿Por qué Radiohead? ¿Es por la banda Radiohead? Ya, no precisamente por la banda. Ya. Radiohead me decía en el colegio, sobre todo Martín López, que estás en tu casa, ñaño, saludos, estabas en Ambato, creo. Ya cuando edite el video y suba, creo que vas a estar en otro lado. Radiohead me decía en el colegio, él y otros panas más. ¿Por qué? Porque yo todo lo que me cuentan, me dicen, relaciono con la música. Entonces decían que yo tengo una radio en la cabeza, Radiohead. Mira tú. Porque en ese tiempo escuchábamos Radiohead, escuchábamos Creep, les recomiendo Zombie, Karma Police de Radiohead. Mazo, sí. Paranoid, ajá. Entonces, por eso me decían Radiohead. Bueno, mis cachorros, estamos continuando. No sé si este podcast le haré en 2 partes, como suelo hacerlo. Quizá lo haga en 1, quizá lo haga en 2, no sé, depende cómo esté mi estado de humor. Ok. La segunda pregunta que quería hacerle a Iván Iñaki es: ¿quién te incentivó a realizar la producción audiovisual y quién te apoyó? Cuéntanos, Iñaki. Cuéntanos por qué. Ahora, justo que dijiste Iván Iñaki, justo es como que lo mencionaste a Iván. Ya. Y ahí fue la confusión. Ajá, sí, pero perdón. justamente esa es la respuesta de la pregunta, porque... Fue un lapsus, perdón. Pero muy bien. Fue un lapsus, ajá. Porque efectivamente di la respuesta. Es la respuesta. Ese es mi padre, Iván Oñate, que falleció hace un mes y un poquito más. Ya. Falleció justo el 10 de septiembre, que se estrenó el documental Érase una vez en Quito. Qué pena. Y te voy a contar una cosa, porque tú eres luchador libre también. Pilas ahí, síganme en Lucha Libre Ecuador. Estoy como Caraballo. Pilas ahí, muchachos, va a haber un evento en diciembre. Continuamos. Y justamente la persona que estaba con más ganas de entrevistarse, porque cuando le conté que iban a ir ustedes, no iba a ir el Tuca Escobar, el de Mr. Dave y toda la primera función,
les conté, porque ellos me dijeron que ellos iban a ir con la máscara, con el ternado. Entonces mi papá se puso encantadísimo, dijo, chévere, y ojalá les hagas hablar y que se paren ahí en el escenario y que digan, nadie me voy a tomar una foto con ellos. Era el que estaba más entusiasmado de tomarse con los luchadores libres. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace un rato, con el cine de oro mexicano. Es porque él, cuando era chico, él creció con las luchas libres, con Santo, con Blue Demon. Exacto, tremenda época. Y claro, para él era como el niño entusiasmado de revivir pues esa ilusión cuando era chico, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero recapitulando un poco lo que dices, tuve un lapsus, ¿no? Lapsus es cuando dices algo que no quieres decir y ocultas. Entonces, yo dije la respuesta cuando dije Iván, como tú. Excelente, es la mejor Tu respuesta. padre que en paz descanse, ¿no? Gracias. Lamentamos mucho esa cuestión, pero hay que seguir, la vida debe continuar. Por supuesto. Iván, dije la respuesta y entonces, bueno, ahí me hizo un lío, ok. Pero bueno, resumiéndote, él es el que le encantaba el cine y yo absorbí eso de él desde chiquito y me hice cineasta porque él le encantaba el cine. Entonces, él fue tu inspiración directa para hacer lo que haces ahora. Exactamente, la inspiración absoluta. Ok, interesante. Recuerdo, por ejemplo, ahorita de alguna película que mezcle cine y poesía. Hay una película argentina, El lado oscuro del corazón. Ah, sí, sí, me acuerdo. Excelente película. Es buenísima, también mezcla poesía, El personaje es un poeta, pues, el personaje central. poeta y el cine, ¿no? Como la muestra de la vida del poeta. Sí, me acuerdo la escena que ella se come el corazón del tipo, ¿no? Le muerde y la sangre, ¿no? Visual. El poeta que buscaba a quien la hace volar. Sí. Siempre Oliverio buscaba la que le haga volar. Oliverio Girondo era, ¿no? Oliverio, no sé si era Girondo. Bueno, Creo que sí. bueno ahí le buscamos y ponemos la fotito ahí pilas en edición. Listo, ahí va a ayudar producción. Hashtag. A ver, hashtag producción ahí.